El aire salado aún se adhiere a mi piel cuando cierro los ojos, un recordatorio constante de aquella noche en las costas de Guerrero. No era mi ruta habitual, pero la vida de un trailero está llena de cambios inesperados, desvíos que a veces te llevan más allá de las carreteras conocidas. Fue en uno de esos desvíos inesperados, mientras el océano se agitaba a un lado de la carretera, que mi realidad tomó un giro que aún lucho por comprender. Siempre he sido un hombre de ciencia, de aquellos que buscan explicaciones lógicas para todo. Sin embargo, lo que experimenté esa noche desafió cada principio que creía inmutable. La historia que estoy a punto de contarles podría parecer sacada de una novela de fantasía, pero cada palabra es tan cierta como el aire que respiro. Todo comenzó con una figura solitaria en la carretera, una silueta que parecía consumirse en su propio llanto. Era una noche sin luna, y las únicas luces provenían de los faros de mi camión, que cortaban la oscuridad como cuchillos. Al principio, pensé que mis ojos, cansados después de horas de conducción, me estaban jugando una mala pasada. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara, una mujer vestida con ropas desgarradas por el tiempo y el olvido, llorando desconsoladamente al borde de la carretera. Decidí detenerme. No podía dejar a una persona en tal estado de desesperación, especialmente en un lugar tan remoto y a merced del capricho del océano. Al acercarme a ella, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si el mismo mar protestara mi intervención. La mujer levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi un abismo de tristeza, un dolor tan profundo que por un momento sentí que me ahogaba con ella. Le ofrecí ayuda, preguntándole si podía llevarla a algún lugar seguro. Fue entonces cuando ocurrió. No hubo palabras de su parte, solo una mirada que se clavó en mí antes de que la figura se disolviera ante mis ojos, no en el aire, sino en una masa de agua y viento que se levantó con furia inusitada. En cuestión de segundos, la tranquila noche se transformó en una tormenta violenta, una fuerza desatada que parecía querer arrastrarme, a mí y a mi camión, hacia las profundidades del mar. Luché contra el volante, mi corazón latiendo al ritmo frenético de los truenos. El camión se balanceaba peligrosamente al borde de la carretera, cada ráfaga de viento amenazando con ser la última. No podía ver nada más allá de la lluvia torrencial que azotaba el parabrisas, cada gota un recordatorio del peligro que me acechaba. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo había desencadenado una simple oferta de ayuda tal catástrofe? A medida que luchaba por mantener el control, una sensación de desesperación me invadía, la certeza de que esta no era una tormenta común. No, había algo más, una presencia, una ira que se sentía casi tangible entre los relámpagos. Cuando finalmente logré detener el camión, el silencio se hizo tan de repente como había comenzado la tormenta. El mar, que momentos antes se alzaba como un monstruo dispuesto a devorarme, ahora yacía calmado, sus olas lamiendo suavemente la orilla como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, un peso, una historia no contada que de alguna manera se había entrelazado con la mía. Deseoso de respuestas, decidí investigar la historia de la mujer que había encontrado. Las personas del pueblo más cercano me miraban con una mezcla de sorpresa y compasión cuando les contaba mi historia. Fue un viejo pescador quien finalmente me habló de la leyenda, una joven que había perdido la vida en esas costas hace muchos años, arrastrada al mar por una tormenta imprevista el día antes de su boda. Según la leyenda, su espíritu no encontraba descanso, vagando por la carretera en busca de ayuda, de alguien que pudiera finalmente llevarla a casa. Pero cada intento terminaba en una representación de su propia tragedia, una tormenta desatada por la furia y el dolor de un amor perdido y un destino cruel. Los rumores siempre han tenido un lugar especial en las carreteras. Esas historias que se pasan de un conductor a otro, de un pueblo a otro, hasta que se convierten en leyendas. Nunca pensé que me convertiría en parte de una, hasta aquella noche fría en las carreteras de Morelos. Si me lo hubieran contado, probablemente no lo habría creído.
Ahora soy yo quien lleva la historia, una que aún me cuesta entender y aceptar. Mi vida siempre había sido el camino. Las carreteras de Morelos no eran ajenas para mí. Las conocía como la palma de mi mano, cada curva, cada pendiente. Pero esa noche algo era diferente. Había una sensación en el aire, una especie de electricidad estática que te hace erizar la piel. Era tarde y la luna estaba oculta detrás de nubes densas, dándole al paisaje un tono aún más sombrío. Había pasado una larga jornada al volante y estaba listo para encontrar un lugar donde detenerme y descansar. Pero entonces lo vi, un auto varado al lado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Era común ver autos averiados y siempre había creído en ayudar al prójimo. Nunca se sabe cuándo uno podría encontrarse en la misma situación. Me detuve, bajé del camión y me acerqué al vehículo. Dentro, una mujer parecía estar al borde de las lágrimas, intentando hacer funcionar su teléfono sin éxito. Me presenté y le ofrecí mi ayuda, intentando transmitirle algo de calma. Ella aceptó agradecida y juntos revisamos el motor, aunque mi experiencia en mecánica era básica. No encontramos nada evidentemente mal, pero el auto se negaba a arrancar. Le sugerí que se quedara dentro del camión, donde estaría más segura y cálida, mientras yo intentaba señalar a algún otro vehículo que pudiera ofrecer mejor asistencia. Ella asintió, visiblemente aliviada, y se refugió en la cabina de mi camión. Volví al frío, esperando poder hacer señas a algún otro viajero nocturno. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. No recuerdo cuánto tiempo estuve afuera, quizás minutos, quizás más. La noche se había vuelto más silenciosa, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Y entonces sentí un frío que me caló hasta los huesos, un frío que no provenía del viento de la noche, sino de algo más profundo, más antiguo. Cuando regresé al camión, la mujer había desaparecido. Busqué alrededor, llamándola, pero no hubo respuesta. Lo único que quedó fue una sensación de frío helador en la cabina que me hizo temblar a pesar de mi ropa abrigada. El auto, que antes estaba muerto, ahora estaba funcionando, con el motor ronroneando suavemente, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Regresé a mi camión, intentando procesar lo que había sucedido. Arranqué el motor y continué mi camino, pero la sensación de frío y la confusión me acompañaron durante kilómetros. No había explicación lógica, ninguna que pudiera entender o aceptar. Al día siguiente, hice algunas preguntas en el pueblo más cercano. Lo que descubrí me dejó aún más desconcertado. Historias de un trailero fantasma, un buen samaritano de las carreteras que había fallecido años atrás en un accidente en esa misma ruta. Según cuentan, ahora aparece para ayudar a los viajeros en apuros, pero desaparece tan pronto como ellos están a salvo. No sé si lo que viví fue un encuentro con lo sobrenatural o simplemente una serie de coincidencias inexplicables. Lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi percepción del mundo, abriendo mi mente a posibilidades que nunca antes había considerado. La carretera de Morelos ya no es solo un tramo de asfalto para mí. Es un lugar donde la realidad parece entrelazarse con algo mucho más profundo y enigmático. Desde entonces he seguido recorriendo las carreteras, pero ya no soy el mismo. Ahora miro el camino y a sus viajeros con nuevos ojos, preguntándome cuántas historias como la mía habrán ocurrido en el silencio de la noche. Y aunque sigo sin tener todas las respuestas, una cosa es segura: en las carreteras de Morelos no estás tan solo como podrías pensar. No siempre he sido de los que se detienen a escuchar las advertencias de los demás, especialmente en el trabajo. La vida en la carretera te endurece de ciertas maneras, te hace más independiente, quizás incluso un poco terco. Pero si hay algo que aprendí durante mi última carrera hacia el Nevado de Toluca, es que hay momentos en la vida en los que deberías hacer exactamente eso: detenerte y escuchar. Todo comenzó como cualquier otro viaje. El amanecer rompía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras yo me preparaba para la larga jornada que tenía por delante.
La ruta hacia el Nevado de Toluca era conocida por mí. La había recorrido innumerables veces, pero nunca bajo las circunstancias que estaba a punto de enfrentar. La carga estaba asegurada, el café llenaba mi termo y la radio estaba sintonizada en mi estación favorita. Era el comienzo de un día aparentemente normal. Sin embargo, a medida que me acercaba al inicio de la sierra, noté algo inusual. Una figura se perfilaba a un lado de la carretera, una figura que parecía fuera de lugar en la soledad de la mañana. Era un anciano, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos cargados de una seriedad que inmediatamente llamó mi atención. Algo en mi interior me impulsó a detenerme, una mezcla de curiosidad y una inexplicable sensación de urgencia. Bajé la ventana a medida que se acercaba. «Vuelve atrás», fue todo lo que dijo, con una voz que llevaba el peso de una advertencia genuina. Su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de mí. Quise preguntarle más, indagar sobre el porqué de su advertencia, pero antes de que pudiera formular alguna palabra, se dio la vuelta y desapareció entre la niebla matutina que empezaba a levantarse. No sé por qué, pero en ese momento decidí ignorar su advertencia. Quizás fue el orgullo, o tal vez la presión de cumplir a tiempo con la entrega. Continué mi camino, adentrándome en la ruta que llevaba hacia el Nevado. La carretera comenzó a serpentear, rodeada de bosques densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. La belleza del paisaje siempre me había parecido impresionante, pero esa mañana todo parecía inusualmente sombrío. El camino se volvía cada vez más empinado y tortuoso, y una niebla espesa comenzó a descender, envolviendo todo a su paso. La visibilidad se reducía con cada kilómetro que avanzaba, y una sensación de inquietud comenzaba a anidar en mi estómago. Recordé la advertencia del anciano, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Intenté todo lo posible para mantenerlo en marcha, pero era como si una fuerza invisible estuviera lentamente drenando su energía. Me vi obligado a detenerme en medio de la carretera, rodeado por una niebla tan densa que apenas podía ver más allá del capó del camión. Ahí estaba yo, varado y solo, con la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron, susurros que parecían llevar el eco de antiguas lamentaciones, arrastrándose entre la niebla. No podía determinar su origen, ni tampoco si eran producto de mi imaginación desbordada por el miedo y la ansiedad. Decidí salir del camión en un intento desesperado por encontrar ayuda o al menos entender lo que estaba sucediendo. Pero cada paso que daba parecía alejarme más de cualquier esperanza de salida. La niebla se cerraba a mi alrededor y los susurros se intensificaban, hasta que todo lo que quedaba era un silencio opresivo. No sé cuánto tiempo pasé vagando, perdido en esa neblina de incertidumbre y miedo. Pero eventualmente, la densidad comenzó a disiparse, revelando a lo lejos la silueta de mi camión, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Con cautela, regresé, encontrando todo en orden. Nunca pensé que contar mi historia fuera necesario, pero después de lo ocurrido en aquella carretera de Tijuana, siento que es la única forma de procesar los eventos que desafiaron mi lógica y tranquilidad. Me llamo Álvaro, y durante años, mi vida giró alrededor del volante de mi tráiler, recorriendo miles de kilómetros a lo largo y ancho de México. Mi historia no comienza con un evento específico, sino con una serie de sucesos inexplicables que culminaron en una noche que jamás olvidaré. Era septiembre, y el aire comenzaba a enfriarse, anticipando el cambio de estación. Había realizado este viaje incontables veces, transportando todo tipo de mercancías desde Tijuana hasta el corazón de México. La ruta era tan familiar para mí como el tatuaje de una brújula que llevaba en el brazo, un recordatorio constante de mi vida en la carretera. Sin embargo, esa noche algo cambió. Todo empezó con un llanto de bebé, para ser precisos, que parecía emanar de la nada. Inicialmente, pensé que era producto del cansancio. Las largas horas al volante pueden jugar malas pasadas a la mente, pero el llanto persistía, aumentando en intensidad
cada vez que el tráiler se detenía. Mi primer instinto fue ignorarlo, atribuyéndolo a alguna interferencia en la radio o a un eco distante de algún pueblo cercano. Pero no había pueblos en esa sección de la carretera, solo kilómetros y kilómetros de asfalto que se perdían en la oscuridad. La curiosidad, mezclada con una inquietud que no podía sacudirme, me llevó a detener el tráiler en el arcén. El llanto cesó de inmediato, como si nunca hubiera existido. Bajé del vehículo, el silencio de la noche solo interrumpido por el zumbido ocasional de algún insecto nocturno. Inspeccioné el área alrededor del tráiler, esperando encontrar a un niño abandonado o alguna explicación lógica, pero no había nada, solo el vacío y la noche. Regresé al tráiler, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, cuando volví a arrancar y retomar mi viaje, el llanto comenzó de nuevo, esta vez con una intensidad que erizó la piel de mis brazos. No era posible, no había forma de que esto estuviera sucediendo. Las paradas se convirtieron en una rutina. Cada vez que el llanto comenzaba, me detenía, buscaba y no encontraba nada. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Cada vez que investigaba el origen del llanto, parte de la mercancía que transportaba desaparecía. Al principio eran solo pequeñas cosas, casi imperceptibles, pero con cada parada la pérdida se volvía más significativa. Intenté racionalizarlo, buscando explicaciones lógicas. ¿Era posible que alguien me estuviera siguiendo, aprovechando cada parada para robar la carga? La idea parecía absurda, especialmente considerando la naturaleza aleatoria de mis detenciones. Además, ¿cómo explicar el llanto de bebé que solo yo parecía escuchar? La situación llegó a un punto crítico una noche en particular. El llanto no solo no cesaba, sino que se había vuelto más desesperado, más angustioso. No podía ignorarlo. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir buscando su origen. Detuve el tráiler una vez más y bajé, decidido a encontrar una explicación. La noche estaba especialmente oscura, la luna oculta tras nubes densas que presagiaban una tormenta. Fue entonces cuando lo vi. Entre la maleza al lado de la carretera, un destello de luz. Guiado por la curiosidad y una determinación que no sabía que tenía, me adentré en la vegetación. Lo que encontré me dejó sin aliento. Era un pequeño juguete, un carrusel de plástico que emitía el llanto de bebé al girar. Junto a él había una pequeña foto desgastada por el tiempo, mostrando a un bebé sonriente en brazos de una mujer cuyo rostro me resultaba vagamente familiar. La revelación me golpeó como un rayo. La mujer de la foto era mi madre, fallecida hace años, y el bebé era yo. La conexión era imposible de ignorar, pero ¿cómo había llegado ese juguete allí? ¿Y qué significaba? Regresé al tráiler, el juguete y la foto firmemente en mis manos, una tormenta de preguntas azotando mi mente. El llanto había cesado, pero la sensación de que algo fundamental había cambiado me acompañaba. La noche pasó sin más incidentes, y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz indescriptible al entregar la carga restante. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una búsqueda frenética de respuestas. Investigué la historia de mi familia, descubriendo secretos largamente guardados y piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía. Aprendí sobre la existencia de una hermana que nunca conocí, desaparecida en circunstancias misteriosas antes de mi nacimiento. La conexión entre el juguete, la foto y los llantos comenzó a tomar forma, revelando una historia de pérdida y amor que trascendía el tiempo. Con cada revelación, el peso de la culpa y la tristeza de mi madre, quien nunca superó la desaparición de mi hermana, se hizo más palpable. Entendí que aquellos llantos no eran un castigo, sino un llamado a recordar, a no olvidar a aquellos que, aunque perdidos, forman parte de nuestra historia. La carretera de Tijuana ya no es solo un tramo de asfalto para mí, es un recordatorio de que el pasado, por muy oscuro o doloroso que sea, siempre encuentra una forma de manifestarse, instándonos a enfrentarlo, a entenderlo. Aunque nunca volví a escuchar el llanto de bebé en mis viajes,
Llevo conmigo el juguete y la foto, símbolos de un misterio resuelto que me enseñó la importancia de la familia, el amor y la aceptación. Mi historia podría parecer sacada de una novela de fantasía, pero les aseguro que es tan real como la carretera que sigo recorriendo. Lo que comenzó como un viaje marcado por el miedo y la confusión se transformó en una travesía de autoconocimiento y reconciliación con mi pasado. Y aunque los llantos han cesado, su eco permanece, un recordatorio constante de que, a veces, lo inexplicable simplemente busca ser entendido. No fue hasta que llegué a la mitad de mi vida que entendí el verdadero significado del miedo. No el tipo de miedo que te hace saltar por un ruido repentino, sino el miedo profundo, persistente, que se arrastra en tu alma y se niega a dejarte ir. Esto es lo que experimenté en el desierto de Sonora, y es una historia que he guardado para mí durante mucho tiempo. Pero las sombras del pasado tienen una forma persistente de volver a la luz, y creo que es hora de compartirla. Era un conductor de camión de larga distancia, un oficio que heredé de mi padre y que planeaba pasar a mi propio hijo. La carretera había sido siempre mi hogar, el ronroneo del motor, mi canción de cuna. Pero todo cambió una noche, hace ya muchos años, en una ruta que había recorrido innumerables veces a través del vasto y estéril paisaje del desierto de Sonora. Había partido de Tijuana con un cargamento destinado a Monterrey. La ruta más rápida atravesaba el corazón del desierto, un vasto mar de arena y roca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un viaje que había hecho muchas veces antes, pero esta vez fue diferente. Había una tormenta en el horizonte, una masiva columna de nubes oscuras y vientos aulladores que parecía inusual para esa época del año. Sin embargo, las entregas no esperan a nadie, y mucho menos a los caprichos del clima, así que seguí adelante. La noche cayó rápido, como suele suceder en el desierto, y con ella llegó una oscuridad casi palpable, perforada solo por los faros de mi camión. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, una sombra, grande y oscura, que se movía a lo largo de la carretera detrás de mí. Al principio pensé que era el efecto de las nubes y la luna, pero había algo inquietantemente coherente en su movimiento, algo que no cuadraba con el fluir de las sombras naturales. Intenté ignorarla, concentrándome en la carretera que se desplegaba ante mí, pero la sombra persistía, siempre al borde de mi visión, una presencia constante que me seguía a cada vuelta y cada recta. Cada vez que miraba por el retrovisor, allí estaba, pero al mirar hacia atrás directamente, no había nada que pudiera estar proyectando esa oscura silueta. El miedo comenzó a instalarse, un temor visceral que me roía desde dentro. No era supersticioso, pero en la soledad del desierto, la mente empieza a jugar trucos, a ver cosas que no deberían existir. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que todo lo que necesitaba era detenerme y descansar. Así que encontré un área de descanso y apagué el motor, esperando que la pausa disipara las sombras de mi mente. Pero el silencio del desierto era ensordecedor y la sombra permanecía. Aunque el camión estaba inmóvil, podía sentir su presencia acechante, como si estuviera esperando a que bajara la guardia. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, la imagen de la sombra se grababa en la oscuridad detrás de mis párpados, más grande y amenazante que antes. La noche se arrastró, un eterno juego de gato y ratón entre yo y la sombra. Con el primer rayo de luz, arranqué el motor y salí de allí como si todas las fuerzas del infierno me persiguieran. La lógica decía que la luz del día debería haber disipado mis temores junto con la oscuridad, pero el alivio fue efímero. Aunque no podía verla, podía sentir la sombra aún allí, escondida justo fuera de la vista, siguiéndome. El resto del viaje transcurrió en un estado de alerta constante, cada parada más apresurada que la anterior, cada kilómetro marcado por la mirada constante en el espejo retrovisor. Pero no volví a ver la sombra, al menos no en la forma que esperaba. Sin embargo, las cosas no volvieron a ser las mismas después de esa noche.
Empecé a evitar los viajes nocturnos, luego los viajes largos y finalmente dejé la carretera por completo. Años más tarde, escuché historias de otros conductores, relatos susurrados de sombras en el desierto, historias que eran demasiado similares a la mía para ser meras coincidencias. Pero nunca compartí la mía, hasta ahora. Tal vez es el peso de los años o la necesidad de encontrar algún tipo de cierre, pero siento que es hora de enfrentar esas sombras, tanto literales como metafóricas. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia, una advertencia para aquellos que recorren las solitarias carreteras del desierto de Sonora. Tengan cuidado con las sombras que no tienen fuente, porque no todas las sombras desaparecen con la luz del día. Algunas, parece, llevan consigo un pedazo de la oscuridad del desierto, una oscuridad que es tan antigua y profunda como el mismo tiempo. La última luz del día se desvanecía cuando finalmente entendí que algo andaba mal. No era la primera vez que recorría esa ruta en Zacatecas, pero nunca antes había experimentado una sensación tan extraña. Durante años, las carreteras y yo habíamos mantenido un pacto no escrito. Yo las respetaba y ellas me dejaban pasar, pero esa noche la lealtad de la carretera parecía haber cambiado de bando. Había comenzado mi viaje bajo el sol de mediodía, confiado en que conocía cada curva, cada señal, cada parada de descanso de ese tramo. Pero mientras avanzaba, una sensación inexplicable empezó a invadirme, una mezcla de desconcierto y ansiedad. Al principio, lo atribuí al cansancio. Después de todo, había sido una semana larga y estaba deseando llegar a casa. El atardecer trajo consigo una bruma inusual, espesa y persistente, que parecía engullir la carretera delante de mí. Los últimos rayos de sol luchaban por penetrarla, creando un juego de luces y sombras que distorsionaba la realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Las señales que debían indicar la distancia hasta el próximo pueblo, que yo recordaba claras como el día, ahora parecían borrosas, como si estuvieran cubiertas por una capa de tiempo y olvido. Intenté convencerme de que estaba cansado, de que mis ojos estaban jugándome una mala pasada, pero en el fondo, una parte de mí sabía que la explicación era otra. Continué, sin embargo, aferrándome al volante como si pudiera arrancar de él alguna certeza. No recordaba la carretera tan silenciosa, el habitual zumbido de otros motores, el distante ladrido de un perro, incluso el susurro del viento entre los árboles. Todo había desaparecido. Estaba solo, envuelto en un silencio absoluto que parecía absorber hasta el ruido de mi propio camión. Cuando quise darme cuenta, la noche había caído por completo. La bruma, lejos de disiparse, se había espesado, tragándose la luz de mis faros y dejando frente a mí no más que un manto de oscuridad. Seguí adelante, guiado más por la memoria y el instinto que por lo que mis ojos podían o no ver. Fue en ese momento cuando vi la señal, una flecha apuntando hacia la izquierda, hacia un desvío que no recordaba. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que esa señal no existía en mis viajes anteriores, pero allí estaba, tan real y tangible como el volante bajo mis manos. Mi mente gritaba que continuara recto, que ignorara el desvío, pero algo, una fuerza desconocida, me llevó a girar el volante. El camino que tomé era diferente, no solo desconocido, sino ajeno, como si perteneciera a otro mundo o a otra vida. Las ruedas de mi camión crujían sobre el asfalto, un sonido que debería haberme sido familiar, pero que ahora resonaba extraño y distante. Avancé, impulsado por una mezcla de temor y curiosidad, hasta que la carretera se abrió en un claro bajo la luna llena. Allí me detuve, incapaz de moverme, mientras la realidad de mi situación se hacía cada vez más clara. No reconocía el lugar, no había señales de vida, ni rastro de la carretera por la que había venido. Mi GPS, mi fiel compañero en tantos viajes, permanecía mudo, incapaz de ofrecerme alguna pista sobre mi ubicación. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero mis pensamientos eran como fantasmas, esquivos y nebulosos.
Tenía la sensación de haber sido arrancado de mi ruta, transportado a un lugar que no existía en ningún mapa, un lugar olvidado por el tiempo y la memoria. La noche avanzaba y con ella crecía mi desesperación. Pensé en dar la vuelta, en buscar el camino de regreso, pero la carretera por la que había llegado parecía haberse esfumado, dejándome atrapado en ese claro iluminado por la luna, un escenario que parecía esperar algún acto final. Decidí esperar al amanecer, aferrándome a la esperanza de que la luz del día despejara la niebla de mi mente y de la carretera. Pero el amanecer trajo consigo no la claridad, sino la revelación de que había estado conduciendo en dirección opuesta a la que pensaba. La carretera que creía conocer también me había engañado, llevándome a un lugar del que no sabía cómo escapar. Horas pasé allí, luchando contra el pánico y la incredulidad, hasta que la luz del sol comenzó a disipar la bruma, revelando poco a poco el paisaje que me rodeaba. Era la misma carretera por la que había viajado tantas veces, pero vista desde una perspectiva completamente diferente, como si la hubieran invertido mientras dormía. Con el corazón aún latiendo con fuerza, arranqué el camión y seguí la carretera, ahora sí en la dirección correcta, o eso esperaba. Cada kilómetro que avanzaba, cada señal que reconocía, me devolvía un poco de la confianza perdida. Pero algo en mí había cambiado. La carretera y yo ya no teníamos el mismo acuerdo, y sabía que, de ahora en adelante, cada viaje estaría lleno de dudas. Al final, llegué a mi destino, un lugar que una vez llamé hogar, pero que ahora se sentía tan ajeno como la carretera inversa de Zacatecas. Dejé el camión y entré, buscando algo de normalidad en un mundo que ya no entendía. Esta experiencia, este viaje a través de lo imposible, se ha quedado grabado en mi memoria, un recordatorio constante de que, en las carreteras de México, no todo es lo que parece. Y mientras me siento aquí, relatando mi historia, no puedo evitar mirar de reojo la carretera, preguntándome qué secretos se esconden en sus curvas y qué misterios aguardan en sus sombras. Quizás, después de todo, haya algo más en esas viejas historias que los traileros se cuentan en voz baja cuando piensan que nadie más está escuchando. Quizás, en alguna parte entre la realidad y el mito, exista realmente una carretera inversa, un camino que desafía la lógica y el sentido, esperando llevar al incauto viajero hacia lo desconocido. Y quizás, solo quizás, haya más historias como la mía, historias que aún no se han contado, esperando ser descubiertas en el vasto y misterioso paisaje de México. Recuerdo la última vez que vi a mi padre. Estaba parado junto a su viejo camión, mirando hacia el horizonte con una mezcla de resignación y desafío. Me advirtió sobre las carreteras de Yucatán, sobre sus caprichos y peligros, pero, sobre todo, me habló de las luces errantes, un fenómeno que muchos consideraban un mito hasta que lo veían con sus propios ojos. Yo, sumido en la arrogancia de la juventud, apenas le presté atención. No fue hasta años después, convertido yo mismo en trailero, que recordé sus palabras con una claridad escalofriante. Estaba en una ruta nocturna desde Mérida hacia un pequeño pueblo cerca de las costas de Yucatán. La noche era particularmente oscura y la única luz provenía de la luna llena y las estrellas, que se reflejaban caprichosamente en las antiguas pirámides mayas dispersas por el paisaje. Había escuchado historias sobre estas carreteras, relatos que se contaban en susurros en los bares de camioneros, historias de apariciones, de animales que no pertenecían a este mundo y de las luces errantes. Sin embargo, nunca les di mucha importancia. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Era cerca de la medianoche cuando las vi por primera vez. Dos luces, pequeñas y distantes, como los ojos de algún animal nocturno. Pensé que podría ser otro vehículo, pero algo en la manera en que se movían me hizo dudar. No seguían el patrón de luces de un coche. Se desplazaban de forma errática, bailando entre los árboles a un lado de la carretera. Inicialmente, intenté ignorarlas, atribuyendo su presencia a un truco de mi imaginación cansada. Pero las luces persistieron, acercándose y alejándose con un ritmo hipnótico que me obligaba a mirar.
Cada vez que intentaba enfocarlas con los faros del camión, desaparecían, solo para reaparecer momentos después en un punto diferente. Mi curiosidad pronto se convirtió en inquietud. La carretera estaba desierta y el silencio, salvo por el rugido de mi motor, era absoluto. Las luces seguían allí, constantes en su juego de escondite. Recordé entonces las advertencias de mi padre, su voz resonando en mi mente con una urgencia que antes había ignorado. Decidí que debía detenerme, que debía esperar a que el alba disipara la oscuridad y con ella esperaba a esas luces misteriosas. Encontré un pequeño claro a un lado de la carretera y apagué el motor, sumiendo todo en un silencio aún más profundo. Las luces, sin embargo, no desaparecieron. Ahora flotaban frente al camión, tan reales como el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Me encerré en la cabina, tratando de convencerme de que era solo una anomalía, un fenómeno natural quizás, algo que podría explicarse con lógica y razón. Pero en lo profundo, una parte de mí sabía que había algo más, algo que escapaba a mi comprensión. Las horas pasaron lentamente, cada minuto una eternidad. Las luces permanecieron inmóviles ahora, como si me observaran, esperando alguna reacción. Con el amanecer, desaparecieron tan abruptamente como habían aparecido, dejándome con un millar de preguntas y una certeza inquietante. Continué mi viaje con el primer rayo de sol, pero algo dentro de mí había cambiado. No podía dejar de mirar por el retrovisor, medio esperando, medio temiendo, ver esas luces nuevamente. Pero no hubo nada, solo la carretera y el paisaje que se desplegaba ante mí. Al llegar a mi destino, compartí mi experiencia con algunos locales. Sus reacciones variaron entre la incredulidad y un miedo palpable. Uno de ellos, un anciano cuya familia había vivido en la región por generaciones, me escuchó en silencio antes de hablar. Me contó entonces la verdadera historia de las luces errantes, no como un cuento para asustar a los niños, sino como una advertencia. Eran, según él, almas perdidas, atrapadas entre mundos, condenadas a vagar por las carreteras que una vez recorrieron en vida. Algunos decían que buscaban algo o alguien, otros que simplemente repetían su último viaje una y otra vez. Me fui de Yucatán con más preguntas que respuestas, pero con una nueva comprensión de las advertencias de mi padre. Las luces errantes son solo una parte de los misterios que esconde esta tierra antigua y a veces hostil. Aunque he seguido recorriendo las carreteras de México, nunca he vuelto a ver esas luces, pero sé que están allí, esperando en la oscuridad, recordatorios de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y así, cada vez que me encuentro en la carretera, solo, bajo el vasto cielo nocturno, no puedo evitar mirar hacia el horizonte y preguntarme qué secretos se esconden en la penumbra, esperando ser revelados. Y recuerdo las palabras de mi padre, su mirada seria y sus advertencias, y entiendo finalmente el respeto que debemos tener a lo desconocido, porque en las solitarias carreteras de Yucatán, lo desconocido te está observando, siempre.